Hola, ¿qué tal están? Posmodernidad líquida. En este vídeo voy a realizar una comparación entre la modernidad sólida y sistémica y la posmodernidad líquida de Bauman. En ese sentido, habría que comenzar diciendo que en la modernidad sólida, que comienza aproximadamente en el siglo XVIII con la Ilustración, pues Immanuel Kant, este gran filósofo alemán, ya señala que la Ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. Está la famosa frase kantiana, sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo, y eso dicen también los grandes pensadores enciclopedistas como Diderot, d'Alembert, que era matemático, y otros muchos, también otros pensadores franceses muy importantes como Voltaire y Jean-Jacques Rousseau. También está el materialismo de la Métrie, de Holbach, etc. En ese aspecto, la sociedad está cambiando. Por ejemplo, está la obra de Espíritu y las leyes de Montesquieu en el siglo XVIII, hacia mediados del siglo XVIII, que también transforma la política de su tiempo y la filosofía política del siglo XVIII en general. Y realmente, pues diríamos que la población no está de acuerdo con los estamentos, el clero, la gran burguesía, los ricos y el pueblo llano. De hecho, los ideales de la Revolución Francesa son impulsados, entre otros filósofos, por Jean-Jacques Rousseau, con su obra El contrato social y otras obras y otros escritos, y realmente al final ese lema de libertad, igualdad y fraternidad es un lema que es el precedente de los derechos humanos y que impulsó muy positivamente la sociedad francesa en la búsqueda de la igualdad de los derechos. En ese sentido, el propio Kant saludó alborozado, alegre, el surgimiento de la Revolución Francesa en 1789, aunque es verdad como un periodo de terror en la misma, pero diríamos que estos pensadores ilustrados consideraban que había un progreso histórico, lineal, y que el espacio y el tiempo estaba estructurado. Así lo pensaban en la época del siglo XVIII. Y eso también sucedió en el siglo XIX con el positivismo de Augusto Comte. Un positivismo que consideraba que la ciencia era el conocimiento fundamental. Y en ese sentido, diríamos, las tradiciones, las costumbres eran más sólidas en el siglo XVIII, en el siglo XIX, que actualmente en el siglo XXI o incluso que en el siglo XX. Y en esta modernidad sólida, pues este fe en el progreso estaba siempre presente y también se consideraba que era realmente posible y deseable un futuro mejor. De hecho, grandes inventos surgieron en el siglo XVIII, por ejemplo, el de la máquina de vapor con James Watt y Newcomen, y también, pues por supuesto, otros inventos. También es verdad que la química se asentó como ciencia frente a la alquimia a finales del siglo XVIII. Lavoisier fue otro gran científico que descubrió el oxígeno, etcétera, frente al flogisto, que era algo procedente de la alquimia y que no tenía sentido lógico, ni además sentido empírico tampoco, porque no existía, era un invento, y realmente lo que existía era el oxígeno. En ese sentido, la ciencia fue surgiendo de una manera más sólida durante el siglo XIX, especialmente, ya con otras ramas de la ciencia como la química, la bioquímica, etcétera, y ya no digamos en el siglo XX. En ese sentido, en la época ilustrada del siglo XVIII ya apareció, y eso fue una constante durante el siglo XIX y en parte del siglo XX, el universalismo. El universalismo en el sentido ético, que es la búsqueda de un ideal único de verdad, porque una ética universal es necesaria para todos los seres humanos. Eso también lo afirmaba el propio Kant en su ética, diríamos, deontológica o ética formal, también en sus lecciones de moral, que están conservadas en formato de libro, eran sus clases en la Universidad de Königsberg, y también en sus otros tratados, Crítica de la razón práctica, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, pues la ética que propone Kant es una ética del deber por el deber, una ética obligatoria igual para todos, y luego cada uno tiene su propia libertad para tomar sus propias decisiones siempre que cumpla esas normas éticas, esa autonomía moral y que tenga buenas intenciones, porque la buena intención es uno de los principios básicos de la autonomía moral kantiana. En ese sentido, pues lo que dice Kant es muy apropiado y marca una línea de pensamiento ético que se siguió desarrollando durante el siglo XIX y durante el siglo XX también. Por otra parte, en esta etapa de la modernidad sólida, de los siglos XVIII, XIX y parte del XX, sobre todo la primera mitad, pues diríamos que impera la confianza en la razón, en el orden y en el progreso. De hecho, uno de los lemas del positivismo de Comte era orden y progreso. La historia, por tanto, para Comte y para otros pensadores,
es el marco de la realización humana. Eso también lo pensaba Carlos Marx. Carlos Marx pues, era fundamentalmente filósofo, historiador, economista, pero él insistía en el materialismo histórico y la propia palabra lo dice, las condiciones de producción de la vida de las personas condicionan las formas de pensar, la materia determina la conciencia, la forma de pensar. En ese sentido, la historia es en efecto el marco de la realización humana que tiene que evitar la explotación del hombre por el hombre, en el caso del marxismo, también del anarquismo del siglo XIX, con Bakunin, Kropotkin y otros pensadores anarquistas, o Proudhon, por ejemplo, en Francia, otro pensador anarquista importante, etc. Por otra parte, también en esta modernidad sólida está la sociología denominada del orden, que supone que hay unas estructuras sociales bastante estables o muy estables, diría yo, por ejemplo, la familia, la clase social, el Estado. Por ejemplo, en la Comedia humana del novelista, el gran novelista Honorato de Balzac, pues este va describiendo a lo largo de 30 y pico novelas cómo eran las condiciones de vida de la primera mitad del siglo XIX en el que él vivió. Entonces describe muchos aspectos de la Francia de su tiempo de una manera muy minuciosa, de una forma realista, porque sus novelas son realistas, pertenecen al realismo literario, y realmente aparecen muchos conflictos humanos que también se producían lógicamente en la modernidad sólida, igual que se producen ahora en la modernidad líquida, pero desde otra perspectiva o desde otras perspectivas diferentes a las actuales, en ciertos aspectos al menos, porque la naturaleza humana pues prácticamente no ha cambiado, o no ha cambiado, se podría decir de forma taxativa. Por otra parte, en esta modernidad sólida hay que tener en consideración la identidad como algo dado, es una identidad adscrita, las personas pueden cambiar con muchísimas dificultades de clase social durante el siglo XVIII y el siglo XIX, especialmente en el siglo XVIII, luego en el siglo XIX puede haber algún cambio social, lo hay de hecho, algún cambio social más significativo y puede haber cambios en las condiciones de vida mayores que en el siglo XVIII, pero tampoco son unos cambios muy notables. En general influye mucho la procedencia, las herencias, en qué clase social se nace, eso sigue influyendo muchísimo todavía en el siglo XIX, al igual que en el siglo XVIII, y eso también sucede en el siglo XX y en el siglo XXI, pero quizás un poco menos, en algunos sentidos al menos. Por otra parte, comparando todo esto con la posmodernidad líquida de Bauman, desarrollada en obras por Bauman, pues hay que decir que la sociedad postindustrial en la que estamos ahora en el siglo XXI y a finales del siglo XX es una era que se puede denominar informacional y de globalización económica y social y cultural. Diríamos, estamos en el interculturalismo y el multiculturalismo, que engloba pues, a muchas culturas y etnias diferentes. Por ejemplo, en Londres pues, hay muchísima gente de Pakistán viviendo, de la India y de otros países, y eso es algo positivo porque significa, pues, diríamos, una diversidad cultural, una diversidad social que siempre es enriquecedora. Y por supuesto tiene que haber un intercambio de personas en el mundo, que puedan migrar muchísimas personas a otras partes del mundo para ganarse la vida o simplemente porque a sí mismo lo desean de esa manera y lo hacen. Entonces esos intercambios de personas en el mundo pues son siempre positivos. De hecho hay mucha gente joven que quiere ir a vivir a otros países, a otros continentes, porque lo consideran mejor para sus vidas y es algo pues que está muy bien. Pero también hay problemas con la globalización económica y es que a veces está perdiendo pues la diversidad cultural, la diversidad lingüística, la diversidad de costumbres. Cada vez es más difícil encontrar sitios originales que sean diferentes a los demás, pero esos son los signos de los tiempos, de todas formas. En cualquier caso, también hay que decir que en esta posmodernidad líquida hay espacios y tiempos plurales. Está el ciberespacio, los espacios virtuales. De hecho, hay mucha gente, sobre todo en Asia, pero también en Europa y en otras partes del mundo, que ya vive casi más tiempo en el ciberespacio, en los espacios virtuales de ordenador, de móvil, etcétera, que en la propia vida real. De hecho, el mundo online está sustituyendo en buena parte, al mundo offline, podríamos decir, y esto también tiene sus riesgos y sus inconvenientes. De hecho, en Asia, en China y en otros países parece ser que hay pues, muchos jóvenes que pasan casi todo el día
pegados a las pantallas de sus ordenadores o tablets o juegos electrónicos o lo que sea en sus casas y apenas salen a la calle, apenas se relacionan con los demás. Eso también es algo negativo a nivel social, a nivel psicológico, etcétera, y a nivel productivo también, podríamos decir. Estamos también en esta posmodernidad líquida, en esta era líquida, en la época del desencanto y de la cultura de la queja. Y esto sucede ya desde finales del siglo XX, años probablemente 90 en adelante, hasta ahora, hasta el año 2023. Y para seguir, parece ser, desgraciadamente, época del desencanto y de la cultura de la queja, pero no hay por qué renunciar a las utopías, no hay por qué renunciar a la idea del progreso, etcétera, porque de otra manera esas quejas se quedan en nada y ese desencanto pues es algo negativo en sí mismo que no conduce a nada. En otro aspecto, pues hay que decir que actualmente, en la era líquida, el universalismo es sustituido en muchas ocasiones por un relativismo cognitivo, cultural y un relativismo moral también, que proclama una pluralidad de verdades, de ideas, de creencias, de estilos de vida, que a su vez puede modificarse a cada momento, con lo que el galimatías de estilos de vida y creencias, la era de la posverdad, que se dice también, es impresionante, porque al final no se sabe muy bien qué piensa cada persona, qué defiende cada persona, todo es muy variable, todo es excesivamente rápido y al final vivimos en una época excesivamente acelerada. Frente a la cultura de la lentitud, el elogio de la lentitud, por ejemplo, pues parece que estamos en lo contrario, el elogio de la velocidad y de la rapidez extrema, ¿no? En todos los sentidos de la vida. Y eso creo que es algo pues negativo, sin ninguna duda. Por otra parte, también en la era líquida hay una visión negativa de la historia que ha sido construida por los grupos sociales dominantes. Pero esa es la realidad de lo que ha sucedido en la historia. No podemos obviar esa realidad histórica. Y es verdad que actualmente también existen grupos sociales dominantes que son fundamentalmente las grandes empresas, las grandes fortunas, los ricos, la clase alta, en definitiva, que eso es algo especialmente observable en los países, por ejemplo, centroamericanos o sudamericanos, que hay una élite riquísima y luego la mayoría de la población pasando necesidades, pasando hambre en muchos casos, etcétera, etcétera. Eso pues habría que solucionarlo con políticas sociales y económicas adecuadas, con la búsqueda del estado del bienestar en todos los países, y parece que esta ética del estado del bienestar está desapareciendo en muchos países y se reafirma en cambio un planteamiento de la vida sin ética, simplemente por la fuerza que tenga cada uno, y eso pues realmente es algo absolutamente inadecuado. Por otra parte, frente al orden de la modernidad sólida, propia del siglo XVIII y XIX, surge ahora la metáfora del torbellino. Es verdad que en el siglo XVIII y XIX había unas diferenciaciones de estamento demasiado rígidas, etcétera, la sociedad era demasiado rígida, pero ahora hemos ido al extremo contrario, es demasiado lábil la vida social, demasiado cambiante a cada momento, y por eso ahora se utiliza la metáfora del torbellino. Estamos en una metáfora del torbellino en el siglo XXI porque hay una constante fragilización y desestabilización de la condición humana provocada por el excesivo paro, provocada por las enormes desigualdades sociales, provocada por problemas de violencia de género, por violencia estructural que tiene la sociedad y todo tipo de problemas. En ese sentido, pues lo que hay que hacer precisamente es lo contrario, conseguir que se viva de una forma más racional, por supuesto dando mucha importancia también a los deseos, emociones, sentimientos, emociones, y potenciar los valores éticos como son por ejemplo la empatía, la simpatía, la compasión, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace falta, cosa que en general en esta sociedad no se está haciendo. Por otra parte, también hay que decir que las identidades no son ya adquiridas en el siglo XXI y finales del siglo XX, sino más bien autoconstituidas. La persona se construye su propia vida, eso en principio está bien, es lo que decía también el gran filósofo Jean-Paul Sartre, no hay destino, nosotros nos construimos nuestras propias vidas, la esencia de la vida es la propia existencia, que nos construimos nuestra propia vida, porque no hay unas esencias previas de la vida o de la vida que queremos llevar. En ese sentido, las relaciones humanas, al haber tanta velocidad en la vida, tanta velocidad al vivir, vivimos tan excesivamente rápido en general que las relaciones humanas tienden a ser frágiles, superficiales, y eso también provoca problemas de tipo psicológico a muchísima gente. Cada vez hay más cantidad de divorcios, pues la gente se separa prácticamente el 50%, los matrimonios se separan,
y todo eso también produce conflictos psicológicos de todo tipo. Los problemas del paro pues también los producen, los problemas, por ejemplo, relacionados con la falta de poder adquisitivo económico para poder vivir correctamente o vivir bien, también causan problemas psicológicos, y cada vez las consultas de psicólogos y psiquiatras están más llenas, cada vez hay más tiempo de espera para esas consultas, porque la gente acude muchísima a solucionar sus problemas psicológicos, porque efectivamente la vida cada vez es más dura, cada vez es más cruel con muchas personas, especialmente, con otras no tanto. No tenía que ser cruel con ninguna persona la vida, pero lo es, y en parte porque, como decía también Jean-Paul Sartre, el infierno son nosotros, porque si hubiera unas condiciones de vida más equitativas, unas condiciones de vida presididas por la ética, por la comprensión, también por la empatía, por la solidaridad, por la fraternidad, pues diríamos todos viviríamos mucho mejor, mucho más tranquilos. Si hubiera una vida presidida por la educación, los buenos modales, la cortesía, etcétera, el respeto a los demás, todos viviríamos mejor. Y esa es la realidad. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo.